Capítulo 6, verso 33. Amén. La palabra del Señor dice así, Mateo 6, 33. Algunos sabemos esto de memoria, pero la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno. Gracias porque tu misericordia, Padre, es nueva cada mañana. Porque a pesar de nuestro afán, nuestra angustia, nuestra poca fe, tú sigues siendo fiel. Hemos escuchado el himno tan bonito, Padre, inspirado en este pasaje. ¿Cómo vamos a estar tristes o deprimidos o angustiados si tenemos un Dios de gracia que ha prometido suplir nuestras necesidades? Te ruego, mi Dios, aviva la fe de cada hermano, que podamos nosotros glorificarte con las circunstancias, en la abundancia, en la escasez, en la necesidad. A ti sea la gloria, pero gracias por ser fiel. En Cristo bendice tu palabra esta noche. Amén. Hermano mío, le invito nuevamente a ocupar su lugar. Otro de los momentos importantes que se registra en la vida de este varón del Señor llamado Jorge Müller, un misionero conocido a finales del siglo XIX. Él estaba enfrentando otra mañana desafiante en los orfanatos que él presidía. El orfanato en este caso se llamaba Bristol. Había cientos de niños hambrientos, estaban por despertar, pero no había platos, no había cubiertos, no había manteles y tampoco qué servirles en el desayuno. No había ni recursos, no había ni promesas de ayuda, solo estaba la mesa vacía, pero una fe firme de parte de este hombre de Dios. Así que Jorge Müller no entró en pánico, no se animó, no se quejó contra Dios, no escribió tampoco cartas pidiendo ayuda, no salió a atacar las puertas, sino solamente el hombre dobló sus rodillas y habló con Dios. El mismo Dios que había prometido cuidar de su vida, de su ministerio y proveer para los suyos, a ese Dios entregó su causa ese día. Mientras tanto, hermanos, a kilómetros de distancia, una mujer cristiana bastante adinerada preparaba una elegante fiesta. Había comprado platos nuevos, utensilios nuevos, relucientes, manteles hermosos, comida. Pero mientras organizaba todo, de repente tuvo un gran sentir por parte del Espíritu Santo, suponemos que le inquietó. Y esto, ni bien pudo contar esto en su corazón, determinó llevar todo lo que ella había conseguido esa noche para alguien que lo necesitaba. Así, movida por esta convicción, suspendió su fiesta y, sin saber exactamente qué es lo que sucedía con Jorge Müller, ordenó que todo el juego de mesa y todas las provisiones sean llevados al orfanato de Müller. Esa misma tarde, entonces, nosotros podemos ver que la carreta llegó cargada de platos, de utensilios, de comida a tiempo, justo antes de la cena, justo antes del día siguiente. Mientras todo parecía perdido en la vida de este joven, de este hombre de Dios, lleno de las Escrituras, la palabra de Dios en el corazón de él avivó su fe. Y una vez más, él dio testimonio cómo Dios fue justo con él y que solamente Dios pudo haber hecho algo así. Mirando la vida de este hombre, yo les invito a leer la biografía de Jorge Müller. Le va a conmover bastante. Un hombre de Dios que manejó millones y millones de dólares, tuvo un ministerio grande y Dios siempre supo suplir cada necesidad en la vida de él. No estuvo tocando puertas, no estuvo haciendo grandes actividades. Él solo doblaba sus rodillas y buscaba de la gracia de lo alto, la providencia. Volviendo a la palabra de nuestro Dios en esta noche, el libro de Mateo, en el capítulo 6, mientras hemos meditado en la mañana en cómo nuestro Dios nos enseña que a través de lo material, a través de las necesidades, nuestro corazón es constantemente probado, nuestra vida cristiana es probada, nuestra moralidad también delante del Señor es probada. Y hemos aprendido, hermano mío, que nuestro Dios, a través de lo material, que prueba dónde está nuestro tesoro, en el cielo o en la tierra, porque ahí está nuestro corazón. Que también prueba nuestra vida
visión, si es buena o es mala, o somos generosos o tenemos un ojo tacaño, o vivimos lleno de tinieblas o estamos en luz. Y también que prueba nuestra lealtad. Si nuestro corazón es malo, nuestra visión va a ser mala, y por lo tanto nuestra lealtad también no va a estar a Dios, sino va a estar en las riquezas. En el versículo 24, donde Dios dijo: ninguno puede servir a dos señores. Del verso 19 al verso 21, prueba nuestro corazón, o en el cielo o en la tierra. Verso 22 al verso 23 de Mateo 6, prueba nuestra visión, o buena o mala. Y ahora volviendo a la palabra de Dios en el verso 24, prueba nuestra lealtad, o Jesucristo es el Señor, o las riquezas son nuestros dioses. Así que a partir del verso 25 al verso 34, ahora nuestro Dios va a probar nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? En los primeros versos del 19 al 24 hablábamos del escenario donde hay abundancia, donde podemos gozar de riquezas, y a partir del verso 25 al verso 34 hablamos de otro escenario cuando hay necesidades. Si lee con atención el verso 32, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, que dice, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora el escenario ha cambiado. No hay abundancia, sino que hay necesidad. Pero el punto sigue siendo el mismo. Lo material va a probar la condición nuestra, si somos verdaderos creyentes o no, si nuestro corazón está en el Señor, si nuestra visión es correcta, si nuestra lealtad es a Dios, y si nuestra confianza sigue en el Señor frente a las necesidades. La pregunta en la que hemos meditado esta mañana: ¿cómo nosotros enfrentamos las necesidades en nuestras vidas? ¿Cómo enfrentamos las necesidades materiales? Algunos se endeudan, otros se desesperan, otros se deprimen, y la palabra de Dios nos está diciendo que nuestra actitud hacia la necesidad va a revelar dónde está nuestra confianza. Y la palabra de nuestro Dios nos mostró en la mañana que solamente hay dos lugares donde nuestra confianza puede estar. No, en la palabra de Dios no hay términos medios: o eres salvo o no eres salvo, o la puerta estrecha o la puerta espaciosa, o la senda estrecha o el camino espacioso, o frutos buenos o frutos malos, o árbol bueno o árbol malo, o frío o caliente. O nuestra confianza está en el Señor en todo momento, o no lo está. Uno puede creer que Cristo nos salvó y hemos depositado nuestra alma para la eternidad, pero sería algo bastante irónico decir que soy salvo por la eternidad y tengo la confianza plena que mi alma está segura en las manos del Señor por la eternidad, y no le puedo confiar el día de hoy frente a la necesidad. Sería incongruente como cristiano. Así que la palabra de Dios nos anima nuevamente esta noche a ver dónde está nuestra confianza, cuál es nuestra actitud frente a la necesidad. ¿Cómo nosotros podemos suplir nuestras necesidades? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las necesidades materiales? Y en el versículo 25 habla de necesidades básicas: comida, bebida, vestimenta, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El Señor nos anima entonces nuevamente a meditar. Las riquezas prueban nuestra confianza. Nuestra actitud hacia las necesidades revelan en quién hemos puesto nuestra confianza. Y hay solamente dos lugares que revela la actitud. Nuestra actitud revela o nuestra confianza está en lo material, en lo terrenal, o nuestra confianza está en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está nuestra confianza? Por la mañana hemos visto la primera parte, cuando nosotros estamos en constante ansiedad. El libro de Mateo 6:25 dice: no os afanéis por vuestra vida. El verso 31 vuelve a repetir: no os afanéis. El verso 34 una vez más insiste: así que no os afanéis. Interesante, esta parte empieza con el mismo mandamiento: no os afanéis, y termina esta parte con el mismo mandamiento: así que no os afanéis. 3 veces a lo largo de estos versículos el Señor nos muestra claramente que el afán constante frente a la necesidad material evidencia que nuestra fe no está en el Señor, sino que todavía está en nosotros o en lo terrenal. La idea principal de la ansiedad por las riquezas va a revelar nuestra poca fe en el cuidado y la providencia de nuestro Dios. El afán, hemos visto esta mañana, es la actitud incesante de estar pensando, preocupado por lo que va a pasar mañana. Esta palabra involucra una mente dividida, inquietudes,
Y hemos visto cuán terrible es esto porque afecta nuestra vida. Hemos aprendido a identificar la ansiedad. Hemos aprendido a poder contemplar los efectos de esta ansiedad. Hemos visto que afecta nuestro estilo de vida. También hemos considerado que la ansiedad hace que perdamos nuestra comunión con el Señor, nuestro contentamiento con el Señor. Hace la ansiedad que también la palabra de Dios se ahogue entre nosotros. Las consecuencias de una vida ansiosa por el mañana, por las necesidades, son graves. Son sumamente graves. El creyente no debe vivir como hijo del reino en una ansiedad constante. No debe vivir afanado. También, hermano mío, el vivir en ansiedad nos va a hacer ciegos y va a robar nuestra esperanza de que el Señor va a volver nuevamente. Así que hemos entendido y aprendido a identificar la ansiedad, el problema. También hemos aprendido los efectos de la ansiedad, pero también hemos visto lo que promueve la ansiedad, que aviva la ansiedad. Y la palabra de Dios nos enseñó en el versículo 25 que la ansiedad es alimentada por todo aquello que nos frustra. Cualquier necesidad que no ha sido satisfecha alimenta nuestra ansiedad. Nos aflige el no poder tener para comer, para beber, para vestirse. Nos aflige estas necesidades básicas. Si nos ubicamos en el contexto, aquí está el reino del Señor predicando sobre el sermón del monte, su primer mensaje a estos primeros que estaban delante de él, sus discípulos judíos y muchos que llegaron de varias ciudades. El comer y beber era un lujo en esos días. Normalmente sufrían hambrunas. Si no llovía o si no había neblina en las colinas, no había agua, no había comida. Era difícil. La gente al que el Señor está hablando, la mayoría, ellos contenían una vestimenta de 2 prendas, a lo mucho 3, 1, 2. Nosotros hemos venido bien abrigados. Es diferente nuestra realidad, la realidad de ellos. Pero aún así, muchos esa noche no saben qué comer. Probablemente no había nada, no sabían qué beber, no sabían qué ponerse el día siguiente, no están con la ropa mucho tiempo. Aún así Dios dijo: no te preocupes por eso. Aún así nosotros tenemos un afán constante justamente por ello. Si comemos, nos gozamos, nos vestimos, pero a veces llevamos esto un poco más allá. Tenemos lo necesario, pero queremos más. Pero no tengo un zapato que diga Nike, entonces estoy frustrado. No tengo una ropa que diga, no sé, una marca Adidas, tengo problemas. Nosotros lo llevamos más allá. En este contexto era un contexto difícil para la mayoría de los oyentes, pero aún así el Señor dijo: no estés afligido por estas necesidades que aparentemente no están satisfechas, porque eso aviva nuestra ansiedad. Otra razón importante por la que nosotros estamos ansiosos es porque olvidamos lo que Dios hace a nuestro favor. Él nos mostró a través de estas preguntas retóricas al final del verso 25: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nosotros dependemos de la comida, dependemos del alimento. Y el verso 26 dice: mira las aves, y habla de todo lo que sucede en cuanto de él. Estas aves ni recogen en granos, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tiene que ver con el prolongar la vida. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno de Dios, la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El problema es que olvidamos la providencia del Señor, el cuidado del Señor, los planes de nuestro Dios. Podemos hacer lo que podemos hacer. Hacemos ejercicios, nos cuidamos, hacemos tratamientos, pero vamos a morir de todas formas. No podemos ni siquiera aumentar un segundo más de vida al tiempo que Dios ya ha estipulado. Dios tiene consideración de las aves, Dios tiene consideración de las flores, de las hierbas del campo, que son temporales, que están y no están. Dios las viste con grande majestad. A las aves las alimenta a su tiempo. Él provee el gusanito que tienen que comer.
les da el néctar de ciertas aves de las que ellos pueden gozar, o insectos. Todo esto está en el cuidado de Dios. El problema del afán es que olvidamos mirar a Dios, olvidamos de su providencia, olvidamos de su control, olvidamos de sus planes, olvidamos del valor que nosotros tenemos como hijos del Señor delante de Él. Ese es el problema. Cada vez que nos preocupamos por la comida, cada vez que nos preocupamos excesivamente por el alimento, por el vestido o cualquier otra cosa que cautive su corazón y quite la paz y quite el gozo y quite el contentamiento, y está en constante afán, en una constante preocupación por el mañana, por las necesidades, estamos olvidando a Dios. ¿Por qué crece eso? Porque no vemos más a Dios. Vemos más las necesidades que a nuestro Dios. Y el verso 31, eso nos lleva a una gran verdad. Perdón, el verso 30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, que alimenta la ansiedad, la incredulidad? El Señor dice, el problema no es la escasez, el problema no es la falta de comida, no es la falta de bebida, el problema no es la falta de vestimenta, el problema no son las necesidades inmediatas, importantes, urgentes sobre nuestro cuerpo. El problema no es ese, el problema es nuestra poca fe. Entonces, lo material va a probar dónde está nuestra confianza, o está en lo material, y si está en lo material es porque vivimos en ansiedad. El problema entonces es nuestra poca fe, y eso aviva todo tipo de preocupación. Muéstrame un hombre, una mujer en constante inquietud, en constante depresión, en constante ansiedad por lo que va a pasar mañana. Le mostraré a alguien cuya fe ha sido menguada. Por eso Dios dijo hombres de poca fe, y en la mañana hemos visto que esta expresión se repite cerca de 4 veces más a lo largo de Mateo 3 y en el libro de Lucas una vez más, y todas tienen que ver con los temas materiales. Cada vez que Dios dice hombres de poca fe es cuando ven la actitud de muchos frente a las necesidades materiales. Cuando Pedro se está hundiendo, Señor, sálvame, me preocupa por mi vida, y Dios le dice hombre de poca fe. Cuando dice alimenta a los demás, pero Señor, no hay, ¿cómo vamos a alimentar? Son muchos hombres de poca fe. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Somos o no somos hombres de poca fe? Aún viendo la gracia del Señor vez tras vez, seguimos siendo hombres de poca fe. Nuestra incredulidad, hermano, ofende al Señor. Nuestra incredulidad evidencia que todavía seguimos siendo probablemente gentiles, sin un Dios real. Si no, no viviríamos en constante ansiedad. La ansiedad no es un pecado trivial. El afán es un pecado que ofende la soberanía de Dios, el amor de Dios, las promesas del Señor, el sacrificio de Cristo, la ocupación del Padre en cuidar de los nuestros. Hermano mío, ofende la palabra de nuestro Dios, ofende los propósitos del Señor, ofende al reino de los cielos. La ansiedad es un terrible problema, es un serio mal. El mundo busca contrarrestar esto. En estas fechas, el año 2025, se proyecta que hay alrededor del mundo 100 millones de personas que viven con cuadros drásticos de ansiedad. A veces viven con ataques de pánico. Yo tuve la experiencia un par de veces de llevar a jóvenes de emergencia al hospital. El corazón se acelera, siente que se está muriendo. ¿Y qué pasa? Se va a morir, hay que llevarlo al hospital. Llegamos al hospital, le hacen la prueba, y no pasa nada, no te vas a morir. Y los doctores terminan diciendo, el problema es que tiene ataques de pánico. Mejor le prescribieron ciertos calmantes y somníferos para que pueda descansar. El mundo trata de contrarrestar esto. Hay toda una ciencia, hay toda una industria farmacéutica de pastillas, ve a alguien totalmente sedado que tome ansiolíticos, una persona casi fuera de sí, está o no está. Muchos tratan de arreglar el problema médicamente, es lo que ofrece el mundo. Pero lo que ofrece el Señor es una solución verdadera, paz. Entonces, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el Señor nos dice, no os afanéis. Esta noche, por lo tanto, hermano mío, vamos a volver a la palabra de nuestro Dios, y quisiera que rápidamente pueda considerar la segunda o el segundo lugar que revela nuestra actitud. Hemos visto cuando nosotros estamos en constante preocupación y afán, entonces nuestra confianza todavía está en lo material. Ahora permíteme mostrarte el otro lado. ¿Cómo vencemos la ansiedad? ¿Cómo vencemos el afán? Ya que el Señor dijo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, para que nuestra confianza esté en el Señor. Ante la necesidad, no nos vamos a endeudar, no nos vamos a deprimir, no nos vamos a poner ansiosos, no nos vamos a quejar, no vamos a maldecir a Dios. No. ¿Qué vamos a hacer ante la ansiedad?
ante la necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor. Permíteme mostrarle esta noche, hermano mío, cuál es el tratamiento del Señor, cuál debe ser la actitud del creyente frente a la necesidad. Mire la palabra de nuestro Dios en primer lugar, nuevamente, verso 25, no os afanéis. Otra vez, verso 31, no os afanéis. El último verso, 34, que dice, no os afanéis. Si notas, todas estas expresiones tienen un gran énfasis porque son repetidas. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. En el contexto judío, si usted quiere dar énfasis a algo, lo repite 2 veces, pero aquí se está repitiendo hasta 3 veces. Cuando se habla del Señor es santo, santo, santo. Note el énfasis. No se dice amor, 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 sino es santo, santo, santo. O sea, debemos pasar más tiempo pensando en la santidad de Dios que en cualquier otro atributo o perfección de Él. El énfasis está ahí. Lo mismo acá, 3 veces. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Dios pone mucho peso aquí. Note el énfasis, pero note también es imperativo. Dios dice, no os afanéis. Es una orden que proviene de parte de nuestro Dios. Si nosotros nos afanamos, estamos pecando. Dios dice, no os afanéis, no os afanéis. Pero nota el tiempo. La palabra aquí, afanarse o afanéis, en la que el Señor nos muestra 3 veces, es esta actitud constante, constante, constante. No es de un afán de un momento a otro. Hay un tiempo en el idioma que se escribió, se llama auristo, que indica un momento, una actividad y no se prolonga en el tiempo. Esta no es la expresión, más bien es una expresión constante. Dios está diciendo a alguien que está preocupado hoy, está preocupado mañana, no duerme por la noche, no, tiene ansiedad durante el día, está en la iglesia y no escucha la palabra de Dios, se ahoga porque no sabe qué va a pasar, cómo va a pagar la deuda, cómo voy a enfrentar los problemas, estoy enfermo, mañana qué voy a hacer. A él Dios está diciendo, no os afanéis. Si usted es creyente, sí, el corazón puede ceder, como Pedro mirando los fuertes vientos empezó a ahogarse mientras caminaba e iba en pos de Cristo Jesús. Pero sin embargo el mensaje del Señor es, no os afanéis. Entonces, si nosotros queremos tener victoria sobre el afán, si queremos evidenciar nuestra actitud correcta frente a la necesidad, debemos aprender a quitar todo tipo de preocupación delante del Señor. Dios le puso el énfasis, Dios nos ordenó, Dios dijo, debes luchar contra esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay algunas razones que usted y yo debemos entender. Muchas veces nos determinamos, no, muy bien, hoy día voy a ser un hombre diferente, hoy voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor padre, hoy voy a ser un mejor hijo, hoy voy a ser fiel. Sí, lo intentamos, nos determinamos y de pronto empezamos a hacer bien las cosas un tiempo y luego nos chocamos con la realidad y fracasamos otra vez, Nuestra confianza debe estar en el Señor. Debemos pedirle a Él que nos ayude. Debemos pedirle a Él que nos enseñe a amar, que nos enseñe a ser fiel, que nos enseñe a perdonar. Pero también de la misma forma debemos pedirle al Señor que nos quite la ansiedad en nuestras vidas. Y a la luz de la palabra de Dios nos da algunas razones por las que nosotros debemos quitar la ansiedad. En el verso 25, ¿por qué debemos quitar la ansiedad? Porque si no seríamos desleales a la causa de Cristo. ¿Quién está diciendo, por tanto os digo? Es Cristo Jesús. No os afanéis. Si yo me preocupo, estoy siendo desleal a la causa de Cristo Jesús. Hermano mío, Él vino a establecer su reino y vamos a hablar en un momento sobre el reino de los cielos, pero Él vino a hacer este reino visible a través de su iglesia. Esta es la causa por la cual Él está y luego establecerá ese reino futuro visible para todos. Y todos lo reconocerán. Un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero la palabra de Dios dice, Cristo hablando, yo os digo, no os afanéis. ¿Por qué entonces debemos quitar toda preocupación? Porque nosotros queremos ser leales a la causa de Cristo Jesús. No solo por razón de Cristo Jesús, sino por la razón también de su Padre. Porque note la palabra del Señor, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni en graneros. Y vuestro ¿qué? Padre celestial las alimenta. Preocuparse es innecesario por causa de Jesús, pero también preocuparse es innecesario por causa del Padre. El plan de la salvación está perfectamente, digamos así, orquestado por el Padre. Y el Hijo y el Espíritu tienen perfecta comunión y cada uno desarrolla un plan para nuestra salvación.
El Padre en su gracia planificó el plan de redención. Jesucristo es el protagonista de ese plan porque en Él somos salvos, porque ejecuta el plan es el Espíritu de Dios. Y nosotros en la nueva vida en Cristo gozamos de sus promesas, no solo para la eternidad, sino para el hoy. Él puede cuidarnos hoy. Es el Padre que sabe que tiene necesidad su Hijo. Es el Padre que suple todo esto. Mire un momento la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, la respuesta de Dios al clamor de un pueblo ingrato. Mire el libro de Isaías capítulo 49, note la palabra de nuestro Dios, un momento aquí, versículo 14. Isaías 49, verso 14, en la promesa futura que Dios restablecerá a Sion a través de Jesucristo, el Mesías. Pero en medio de todo esto, el verso 13 está diciendo, cante porque el Señor va a restaurarlo todo. Y el verso 14 dice, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Parece que forma parte de la canción de muchos de nosotros frente a las necesidades, frente a los problemas, frente al peligro, frente al fracaso. Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. Alguno podría justificar, Señor, no hay comida para hoy. Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. Qué malo es Dios conmigo. ¿Dónde está nuestro Dios? O murió alguien a quien amamos y Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. No sé lo que pueda pasar. O alguien está enfermo en la cama de un hospital por tiempo, ni siquiera es visitado por un ser querido y sin embargo está diciendo, Dios me dejó y Dios se olvidó de mí. Mire la respuesta de Dios. ¿Se olvidará, verso 15, la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Puede ser que suceda que una mujer abandone a su hijo, aunque olvide ella, yo nunca, nota la Biblia, nunca me olvidaré de ti. Verso 16, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Aunque la promesa es para el pueblo de Dios, nos implica a nosotros porque llegamos a ser pueblo de Dios a través del sacrificio de Cristo, injertados, ovejas silvestres, siendo olivos silvestres, somos injertados dentro de su pueblo. Y la promesa del Señor es real. La verdad es real. Dios nunca abandona a su familia. Dios nunca abandona a los suyos. Cristo los compró con sangre. Dios no va a abandonar a aquellos que tiene en las palmas de sus manos. Dios nunca va a abandonar a aquellos por los que va a volver algún día. Es lo que está predicando esta porción. Así que ¿por qué vamos a vivir ansiosos? Dios quiere que combatamos, que podamos combatir la ansiedad, podamos quitar la ansiedad, porque si no somos desleales con la causa de Cristo, si no somos desleales con la causa de nuestro Padre, que Él prometió proveer todo, de proveer, cuidarnos, de Él proveer, estar con nosotros, prometió su presencia, prometió su providencia, prometió su cuidado. Ahora, note la palabra de nuestro Dios, algo más, en el versículo que estamos leyendo, verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Note el verso 32 que dice, ¿por qué? Pues porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí hay una tercera razón por la que debemos quitar la ansiedad. Primero, porque somos leales a Cristo. Segundo, porque somos leales al Padre. Tercero, porque somos leales a la vida nueva a la que Él nos ha llamado. Note el verso 32. ¿Quién vive en constante afán? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pasará? Frente a la necesidad, vamos a morir, hay que vivir el hoy. ¿Quién vive así? Según el verso 32, los gentiles. Hablando de los gentiles, se hablaba en estos días de cualquiera que no era judío, hablemos de cualquiera que no es creyente, buscan todas estas cosas. El estilo de vida de nosotros sin el Dios de la Biblia era un estilo de vida lleno de pavor, lleno de terror, lleno de pánico. Por eso en 1 Corintios 15, 32, la palabra de Dios dice en el mensaje de muchos, sin el Señor comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Los dioses a que los gentiles sirven, a cualquier persona que sirve a Dios, a los dioses, de este siglo, hechos por el hombre, inspirados por el enemigo, son crueles, son dioses de miedo, de terror, que demandan mucho y prometían poco, como en aquellos días.
Por eso la gente vivía lleno de temor. Cualquiera que sirve a otro Dios, que sirve a las riquezas, vive de temor, vive en pánico, vive en angustia, vive en una preocupación constante y tratan de salir de todo eso, no solo con drogas, sino ocupándose de alguna forma, fiestas, vicios, alcohol, drogas, de alguna forma. Quieren vivir el hoy. ¿No has escuchado la expresión? Vive hoy, mañana no sabremos qué hay. Tienes una sola vida, así que baila, goza, haz lo que quieras con tu cuerpo, porque viven en un terror constante, viven en un pavor repentino. Ellos no tienen gozo, ellos no tienen paz. Así se vive sin Cristo Jesús. Y Dios dice, ¿cómo nosotros, siendo creyentes, vamos a volver a vivir así? Entonces el Señor nos dice, no os afanéis. Si queremos tener victoria sobre el afán, primero Dios dice, debes obedecerme, quita el afán. ¿Por qué? Nos da 3 razones. Por causa de Cristo Jesús, por causa del Padre y por causa de nuestra nueva vida en Cristo. La característica de la nueva vida en Cristo es que el Espíritu de Dios ahora está en nosotros. El Espíritu de Dios que nos aparta para su gloria y su honra y nos santifica es el estilo de vida en Cristo Jesús. Y en esta nueva vida no hay espacio para el afán. No vivimos en terror, no vivimos en pavor repentino, no vivimos tratando de ocultar toda nuestra ansiedad y de acabar con ello con drogas, con alegría superficial. No vivimos así, porque nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Porque nosotros sabemos que nuestra vida eterna está en las manos de nuestro Dios. Es la gran diferencia. Miren la palabra de nuestro Dios, Filipenses 4, en el verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Del Dios de este siglo, de los dioses de este mundo, delante de los prestamistas, sino delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nota el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es una promesa que dice, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Involucra emoción, involucra pensamiento. Para el creyente ese es el remedio. Tenemos que quitar el afán, tenemos que reemplazar el afán por causa de Cristo, por causa del Padre, por causa de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque si podemos nosotros ser tentados a vivir afanosos, Dios dice, ponlo delante de Él. En vez de estar diciendo, Señor, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo pagaré la cuenta, Señor? ¿Cómo voy a arreglar mis deudas, Señor? En lugar de eso, Dios dice, conviértelo en un motivo de oración. En vez de decir, Señor, ¿qué comeremos? Señor, tú sabes que no hay comida, provee lo necesario. Tu promesa dice que no hay justo desamparado y descendencia que mendigue pan. Señor, en vez de estar quejando, ay, los problemas, ay, las enfermedades, no sé qué tengo, no sé qué pasa conmigo. En vez de quejar, mejor, Señor, tú conoces lo que pasa. Tú eres médico de médicos y mi vida está para darte gloria y darte la honra. Así que lo pongo en tus manos. Esa es la forma de quitar el afán, porque tenemos Dios, porque tenemos un Padre, tenemos entrada al Padre a través de Cristo Jesús. Y Dios dice su paz. En lugar del afán, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús, una paz perfecta, una paz completa, de tal forma como el Salmos 4:8 podré decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No importa cuán fuerte es la tormenta por fuera, yo puedo descansar, yo puedo tener paz, yo puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque tengo Dios. Porque tengo a Jesucristo, porque tengo a su Espíritu en mí, porque Él me rescató de esa vana manera de vivir, porque no solo tengo esperanza de vida eterna, sino mi vida está en el hoy, en las manos de mi Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud ante la necesidad? Lo primero que solemos hacer es ir y buscar ayuda, préstamos, qué sé yo, algunos roban, qué sé yo, nos desesperamos, pero ese no es el plan. Lo primero que debería hacer es volver al Señor. Volver al Padre, volver al Hijo, recordar que estamos delante de su Espíritu y Él está en medio de nosotros. Tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces Dios dijo, no os afanéis. Si nos afanamos, estamos pecando frente a la necesidad, frente a nuestro Dios. Vuelva a la palabra 5, verso 7. ¿Qué dice nuestro Dios? Echando sobre mi amigo, sobre mi vecino, sobre los hermanos. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿De quién está hablando? De Dios. Porque Él tiene
cuidado de vosotros. Se puede comprender de aquel sin Cristo que vive así. Se puede comprender, pero no del creyente. Un creyente en un estado constante de ansiedad evidencia su poca fe o quizá todavía no ha nacido de nuevo. Porque nosotros tenemos un Padre que tiene cuidado, tenemos un Cristo que murió por nosotros y su Espíritu que está con nosotros todos los días. Tenemos entrada al Padre, podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y hay una razón, Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, Dios dice, no os afanéis. En Mateo capítulo 11, verso 28 y verso 29, Dios dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Vamos a la palabra de Dios. Nuevamente volvamos al libro de Mateo capítulo 25. Ahora leamos con atención el versículo 33. ¿Cuál es nuestra actitud ante la necesidad? O nos desesperamos, nos afanamos, que evidencia que nuestra confianza está en lo material, o más bien vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces tenemos que quitar el afán por causa del Padre, por causa del Hijo, por causa de nuestra fe, por causa de su Espíritu. Pero en segundo lugar, esto es importante, que dice, más buscad primeramente, que dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo. El afán es, la ansiedad es por esto, por la actitud constante de buscar las cosas del mundo. Pero la causa del contentamiento, la paz y el gozo es buscar ¿qué? Las cosas de Dios. Si usted buscara más las cosas de Dios que las cosas de este mundo, tendría paz, dormiría tranquilo, no estaría afanado, no viviría desesperado, no tomaría medidas que pondrían su vida en peligro o su economía en peligro. Usted podría tener gozo y paz y tendría una visión clara para mirar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué la extorsión crece en nuestro país? ¿Sabe por qué? Si usted mira las estadísticas, el 90% de los que extorsionan han ingresado por este asunto del préstamo por goteo. ¿Han visto la necesidad de las personas? Necesitan plata, yo te presto plata, pero te voy a cobrar el 90%. Por eso está creciendo. ¿Sabe? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, si de veras nuestra confianza está en el Señor, vamos a quitar la ansiedad. Si nuestra confianza está en el Señor, entonces vamos a poner la prioridad en nuestra vida. ¿Y cuál es la prioridad en nuestra vida? Dios dice, en lugar de estar preocupándote por lo material, primero debes preocuparte por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Mire, por eso la palabra más es importante. Pero muestra un gran contraste. En lugar de, mejoras esto. En lugar de buscar comida, bebida, ropa y preocuparse como hacen los paganos, más bien pon tu atención en primer lugar y tu esperanza en las cosas del Señor, y Él se encargará de estas necesidades. Es la promesa de nuestro Dios. La palabra buscar aquí es una palabra importante. Este verbo no está hablando solo de una búsqueda puntual, sino de un estilo de vida. Dios dice, más buscar constantemente el reino de Dios y su justicia. Pero nota la palabra que viene después, que dice primeramente. Y esta palabra es sumamente importante en el idioma que se ha escrito, porque no solo es lo primero, no solamente es lo que está número uno en la lista, sino que involucra la prioridad en relación de importancia. ¿Sabe? Hay cosas en nuestra vida que le damos mucha importancia, y Dios dice, a lo que debemos dar más importancia que cualquier otra cosa, no solo está primero en la fila, sino es lo más importante en mi vida, y mi afán debe ser buscar eso. Es el reino de Dios y su justicia. Si Dios y su reino y su justicia es lo más importante en mi vida, no tengo por qué yo vivir ansioso y afán. Si usted vive en ansiedad y en afán por la necesidad, por lo que va a pasar después, normalmente la preocupación es por el hoy, probablemente el estrés por lo que pasó antes, y la ansiedad es por lo que pasará el día de mañana. Es porque usted no tiene en orden su vida.
La prioridad, la importancia en su vida no es Dios. Y yo les ruego, hermanos, en el nombre del Señor, cada uno de ustedes en sus hogares, como padres de familia, esposos, varones, ustedes deben enseñar esta gran lección a sus hijos. Porque si pierden la batalla ahora, la van a perder más adelante también. Dios dijo, más buscad. Es una orden, es imperativo, es la evidencia de un creyente, la importancia en su vida, lo primero en su vida, lo primordial en su vida, lo más importante en su vida, su afán más grande en su vida, no está incluso porque comeré, que beberé, sino en el reino de Dios y su justicia. Note la palabra de nuestro Dios un momento en las Escrituras, volviendo a la palabra de nuestro Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y qué sería la justicia? Y es interesante cómo muchos comentaristas tratan de darnos una explicación acerca de ello, pero mejor volvemos a la palabra del Señor. Permíteme un instante a las Escrituras. Vamos al libro de Mateo capítulo 6 en el versículo 10. El libro de Mateo hay 70 referencias acerca del reino de Dios. O sea, si alguien sabe acerca del reino de Dios, es el Evangelio según Mateo. ¿Y qué es el reino de Dios? Mira el libro de Mateo 6:10, la palabra de Dios dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando el Señor nos está enseñando a orar, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Mire, el reino de nuestro Dios es un reino justo, es un reino santo, es un reino donde evidencia que todos los que están bajo ese reino son sometidos voluntariamente a la voluntad de nuestro Dios. Pero en la tierra no es todavía así. Aunque sabemos que Dios es el soberano, Dios sigue siendo el rey, pero no todos en la tierra se someten voluntariamente al Señor, a su voluntad, a su palabra. No. ¿Cuál es el plan del Señor? Cristo nos dijo, queremos que el reino venga a la tierra, que el reino de Dios se manifieste en la tierra, se haga visible. Y las primeras palabras de Juan el Bautista fueron estas. En el mismo libro de Mateo capítulo 3 verso 1 dijo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mirando el último profeta ha sido Juan el Bautista, anunciado también desde el Antiguo Testamento. Vemos el mensaje de la Biblia unido en un solo hilo, no solo en el plan redentor, sino el plan redentor nos va a llevar al final, a la consumación de este plan, hasta que el reino del Señor sea manifestado, en que el rey se establezca para siempre en su reino sempiterno. En el Antiguo Testamento las profecías apuntaban a un Mesías que vendría y establecería este reino. El pueblo judío esperaba esto. Mirando desde la palabra de nuestro Dios, desde el Antiguo Testamento. No tengo el tiempo para ir a todo el Antiguo Testamento, pero se hablaba de este reino futuro donde la soberanía de Dios sería plenamente reconocida y un día todo el mundo tendría que doblarse ante el rey. Uno de estos capítulos, el Salmos capítulo 2, hablando de este reino futuro. El judío esperaba eso. Cuando vino Cristo Jesús lo menospreciaron porque no entendieron bien el rey que había llegado primero delante de nosotros. Ellos esperaban que le libren de Roma, le libre de sus enemigos y establezca su reino visible, tomando las armas, y este es nuestro Mesías. Pero no entendieron el primer propósito de Cristo. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, el libro de Mateo capítulo 3, el versículo 10, Juan el Bautista hizo el mismo hincapié. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Mesías está en medio de nosotros, el rey está en medio de nosotros, y la advertencia es, y ya que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan advirtió la urgencia, que el juicio está cerca, por lo tanto arrepentidos, porque el rey ha llegado, porque el juez ha llegado. Ahora en el libro de Mateo capítulo 4 verso 17, Jesús vuelve a usar la misma expresión. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Juan y el mensaje de Jesucristo? La diferencia es básica. Juan predicó en el desierto, ante la necesidad, ante la austeridad, y por eso le criticaron. Mira, este no come con nosotros, no bebe con nosotros. Cristo predicó delante de los demás y le dijeron comerón y bebilón y todo esto, lo demás. ¿Por qué no eres como Juan el Bautista?
El punto en Marcos 2:19, Cristo respondió, dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, diciendo: el rey está acá, yo soy el esposo, yo he llegado. No hay razón de ayunar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿de qué se trata de este reino de los cielos? Algunos solo hacen el hincapié que está dentro de nosotros, que es algo sumamente espiritual y no es algo objetivo, no es algo tangible, no es algo presente. Por el contrario, cuando estudiamos el libro de Mateo y miramos a la luz del libro de Mateo, ¿qué se trata el reino de los cielos? Siempre el plan del Señor es mostrar el reino suyo tangible, presente, a través de su persona, su palabra, y a través de su ministerio y la causa por la cual Él vino. Y hermano mío, este reino, si bien es cierto, está revelándose progresivamente, un día va a ser establecido para siempre, y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, y serán echados delante del Rey sus enemigos, y Él reinará para siempre. Sin embargo, en la gracia del Señor, Dios espera que este reino sea conocido por nosotros. Así que, ¿a qué queremos llegar? Mire un momento la palabra de nuestro Dios, libro de Hechos, capítulo 1, verso 9. Hechos 1, verso 9. Dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cristo ya resucitó, está a punto de ascender a los cielos. Y note el verso 7, ante la pregunta: Señor, ¿cuándo va a restaurar el reino? Verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En lugar de eso, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos, dice la Biblia, en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y qué más? Hasta lo último de la tierra. Ellos habían vivido anhelando con ansias que el Mesías actuara. Ya resucitaste, Señor, tú eres el Rey, establece tu reino entre nosotros. Pero Jesús está diciendo algo. Dijo: yo no voy a establecer este reino a mi manera. ¿Cuántas veces tengo que decirlos? Perdón, no voy a establecer este reino a la manera de ustedes, ni a la manera de que los judíos esperan. Lo voy a hacer a mi manera. Y no nos corresponde, dijo el Señor, no les toca a vosotros saber el tiempo y todo eso. Más bien yo quiero que ustedes me sean testigos. Lo que el Señor está diciendo es de otra forma: yo me voy a mi coronación, voy a los cielos, seré el rey, pero mi realeza sobre este reino aún no será visible todavía para todos en este mundo. Los ojos de los hombres todavía están ciegos a mi gran realeza, pero les estoy dando la tarea de hacer visible mi reino invisible. Ustedes tienen que testificar de mí hasta lo último de la tierra. En el libro de Mateo capítulo 16, el verso 18, el Señor estableció su iglesia. Y Él está pidiendo que la iglesia se reproduzca hasta lo último de la tierra. Por eso le dé la gran comisión, por eso somos testigos. Entonces nosotros podemos entender que la tarea fundamental de la iglesia, ¿qué es? Es dar testimonio del reino de Dios. La iglesia es la manifestación visible del reino de Dios. La iglesia. Puede mirarlo de cualquier ángulo que usted quiera, bajo las leyes de hermenéutica que nosotros hemos estado aprendiendo a estudiar, dentro de los contextos que estamos viendo, no va a poder llegar a otro asunto. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, las escrituras nos animan una y otra vez a cumplir el mensaje de nuestro Dios, de predicar su palabra, de extender su reino, estableciendo iglesias. Y ¿sabe? La analogía del Señor a través de las parábolas, cuando habla de su reino, es un reino que va revelándose progresivamente. Cada vez que el Señor, por ejemplo en Mateo 13, verso 31, habla del reino de Dios, dice: es semejante a un grano de mostaza. También le compara en otra porción de las escrituras que es semejante a la mujer con su levadura. Este grano de mostaza un día va a ser un gran árbol, igual que la levadura se va a expandir la masa. Entonces Jesús está hablando de un crecimiento progresivo de su reino, y nosotros como sus discípulos formamos parte de este crecimiento. Esperando que la tarea de la iglesia es ser visible
hacer visible el reino de Dios. Lo más cercano al reino invisible de nuestro Dios es la iglesia del Señor. Entonces, cuando Dios dice no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la prioridad en nuestras vidas es que el reino de Dios se expanda, es hacer visible esto. Por eso amamos ser fiel a la casa del Señor, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. No es solamente una reunión, otra reunión, o no. Es formar parte de este cuerpo visible. Somos parte del reino de Dios. No puede haber un creyente que toma la reunión de la iglesia, los propósitos de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios, la expansión del reino de Dios a la ligera. No puede haber un creyente entre nosotros que no es fiel a la casa del Señor. No es la prioridad venir a adorar al Señor, glorificar su nombre y promover la predicación de su palabra. Tiene que mirar su vida. Usted tiene que ver cuál es la prioridad. Y el Señor está diciendo más, buscad primeramente. No es si quieres, sino es primeramente. Es la prioridad. Es la prioridad. Como cristianos amamos el reino de Dios. Queremos que el reino venga, sea manifiesto para todos. Por eso amamos la iglesia, porque es la expresión visible de su reino. Amamos que se predique la palabra. Amamos que se establezcan más iglesias hasta el último de la tierra. El domingo hemos separado para nuestro Dios. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Por qué vive en afán? Porque su vida no tiene prioridad. La prioridad, no, sí, Dios es lo primero. Ajá. ¿Y dónde está tu amor por el reino de Dios? ¿Y qué tiene que ver la justicia del Señor? Siempre se relaciona con la palabra de Dios, nuestra vida y nuestra conducta delante de nuestro Dios. Cuando miramos la justicia del Señor, podemos ver que la palabra de Dios es el medio que Dios escogió para la expansión de su reino. Por eso anunciaba en el Evangelio a lo largo del libro de Hechos, estableciendo iglesias. La palabra de Dios dijo en el libro de Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. En Colosenses 3, del 1 al 2, dijo buscar las cosas de arriba donde está Cristo. En Salmos 34:10, la Biblia dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todos que esperanzados en la palabra del Señor. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios, cuando miramos lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de su palabra, las promesas que están aquí, el poder de la palabra de Dios, de cambiar vidas, de lavar vidas, de establecer iglesias, de afirmar hombres, esa también es la prioridad en nuestras vidas. O sea, Dios dice, en lugar de preocuparte afanosamente en qué comeré, qué vestiré, de mi cuerpo, qué pasará mañana, no sé qué voy a hacer, con los problemas, Dios dice, está mal tu vida, no está en orden. Lo primero debe ser buscar el reino de Dios. Queremos que se expanda el reino de Dios y también queremos buscar a ese mismo nivel su palabra, su justicia. El Señor está en su iglesia, el Señor está en su palabra. Si la palabra de Dios tiene lugar en nuestras vidas, vamos a vivir conforme a su palabra, vamos a tener luz, vamos a saber tomar las decisiones. Es lo mismo que pasó con Abraham en su momento en Génesis 12, hay hambre en la tierra, o la Biblia o mi dinero o mi economía. Y cada vez que fue priorizando su economía, sus conveniencias, sus oportunidades laborales sobre la palabra de Dios y la voluntad de Dios, le va mal. Igual que Elimelech. Así que libro de Mateo capítulo 28 verso 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es el instrumento visible del reino de Dios en el presente, y el método de poder extender este reino es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Por eso el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volvemos un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Ahora note la palabra del Señor al final del versículo 33. Mateo 6, verso 33. Note la Biblia, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo evidenciamos que nuestra confianza está en el Señor en medio de la necesidad? Dios dice, quitando el afán. Por causa de Cristo, por causa del Padre, por causa de vuestra fe, por causa que el Espíritu está en vosotros, no son gentiles. Reemplázalo, ora en lugar de afanarte. En segundo lugar, Dios dice, tienes que poner en orden tu vida. No solo soy lo primero, soy la prioridad. Busca el reino de Dios y su justicia.
El reino de Dios, mirando un día, va a ser tangible para nosotros, tan real. La manifestación de este reino es la iglesia. Y la justicia es el medio por el cual sigue expandiéndose el reino, la palabra del Señor y nuestra conducta que se conforma a ella. Esa debe ser la prioridad. Por eso Dios dice, no dejan de congregarse. Por eso Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Por eso dice en 1 Juan 1:7, la palabra de Dios es bien claro: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Amamos la casa del Señor, amamos la iglesia, amamos orar, es la prioridad. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de estudiar, pero tiempo de venir a adorar al Señor. Sé fiel. Ahora, mire la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, si nuestra confianza está en el Señor frente a la necesidad, quitamos el afán, ponemos la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Pero en tercer lugar, esperamos en la providencia de Dios, porque el verso 33, ¿qué dice? Y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Pero, pastor, estas cosas, ¿qué involucra? Lo necesario: comida, bebida, vestimenta. El punto es que el Señor va a suplir lo necesario en nuestras vidas. Él va a suplir lo que Él en su gracia y en su soberanía, en su sabiduría, considera que necesitas. El pastor Pablo usa la expresión: Él suple las necesidades, no las necedades. Y tiene mucha razón. Pero Señor, yo quería que sea así, yo quería que sea más grande la casa, yo quería que sea un mejor carro, yo quería que sea esto, yo quería tener una ropa de marca. Eso no va a suplir el Señor, va a suplir lo necesario. Y si eres fiel en lo poco, hermano, lo vas a hacer en lo mucho. La palabra de Dios dice en las Escrituras claramente, en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Misma verdad, lo que os falte. Estas cosas es importante. Estas cosas es importante. El libro de Salmos 37, verso 25, el salmista da testimonio: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hablando de lo necesario. Primera Reyes 17, verso 16, mirando todo esto, el aceite y la harina de la viuda, la provisión básica para esos días, nunca faltó. No gozaban grandes manjares, no estaban comiendo lomo fino todos los días, pero lo básico nunca faltó. En Proverbios 30, verso del 7 al verso 8, mire el corazón de uno que está lleno de sabiduría. Dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, que dice, y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, sino que dice, manténme, ¿con qué? Con el pan necesario. Sí, no, vamos con un versículo más. Libro de 1 Timoteo. Vamos un momento a la palabra de Dios nuevamente. Libro de 1 Timoteo, capítulo 6. Note la Biblia rápidamente. Libro de 1 Timoteo, capítulo 6. Lo leímos este tiempo en la mañana, igual que Filipenses 4. No tengo el tiempo ahora para meditar el otro libro, pero vamos a 1 Timoteo. Note la palabra de nuestro Dios. Las Escrituras en el capítulo 6 dicen en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Antes el verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contento con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias, destrucción, todo eso. Verso 10, raíz de todos los males es el amor, dinero, más bien Dios dice, huye de ello. Entonces, ¿qué es lo que promete Dios? Suplir lo necesario. Eso es lo que Dios asegura, lo necesario. Podemos nosotros entonces saber que nuestra confianza frente a la necesidad está delante de Dios cuando hemos aprendido a quitar el afán, cuando la prioridad en nuestra vida es el reino de Dios y su justicia, y cuando, mi amado hermano, cuando nosotros sabemos esperar la promesa de Dios. Eso no significa que no voy a trabajar, no. Hablaba con un varón en la tardecita después de esto: entonces, pastor, ya no tengo que trabajar, el Señor me tiene que traer mi comida y todo esto. Aún las aves que el Señor toma como analogía tienen que cavar para buscar el gusanito, tienen que estar volando como el colibrí tomando el néctar de las flores, pero el Señor le provee eso. Pero tampoco significa que voy a quitar el tiempo del Señor por el constante trabajo y afán. Voy a dar gracias a Dios por lo que Dios me da, pero teniendo sustento y abrigo.
esté contento por eso. Según el libro de Santiago, si usted tiene sustento y abrigo, tiene un poquito más y es un hombre rico. Si usted sabe ser fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El momento a la palabra de nuestro Dios esta noche, hermano, permíteme mirar una última verdad. Note el libro de Mateo capítulo 6 nuevamente, el verso que estamos leyendo, 34 ahora, libro de Mateo capítulo 6, verso 34. Después de ver estas cosas os serán añadidas, las promesas de Dios, lo que Dios garantiza, lo necesario. Verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, que dice, traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si yo sé esperar en la providencia de mi Señor, entonces podré vivir en paz en el presente. Hoy es lo que querías, tener victoria. Porque la palabra de Dios me da dos razones. Porque el día de mañana traerá su afán, su propio afán. Basta cada día su propio mal. Un día a la vez. Es un himno que solemos cantar. Ha sido de ánimo por una familia en esta iglesia. Muchos problemas. Si lo miras al futuro, no sé cuándo saldremos de todos estos problemas, necesidades, etcétera. Pero ¿cómo vas, hermano? Hoy estoy bien. Un día a la vez. Hay paz hoy. Hoy comí, hoy dormí, hoy me gocé en la casa del Señor. Amén. Mañana será otro día. El libro de Lamentaciones capítulo 3, la palabra del Señor, el verso 23 al 24 va a decir, porque nuevas son cada mañana. ¿Hablando de qué? De su misericordia. Todos los días, un día a la vez. En el libro de Éxodo 16, el verso 4 en adelante, Dios le daba el maná para un día. El mismo principio, hoy. Más bien castigó al que amontonó. Dijo, por hoy. En Proverbios 3, del verso 5 al verso 6, Dios va a decir, confía en el Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Así que, mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de Dios, el antídoto perfecto contra la ansiedad no es la despreocupación irresponsable, sino una confianza constante, activa en el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a producir? Paz para el día de hoy. Hoy. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay paz hoy. Así que hay 4 verdades que evidencian que nuestra confianza está en el Señor frente a la necesidad. Quitamos el afán, ponemos en orden la prioridad, esperamos en la providencia del Señor y vivimos en paz hoy. Hoy. No sé qué turbará su corazón, hermano. Puede ser que no sea solo una necesidad material. Puede ser que haya problemas en el hogar, puede ser que hay pecado, puede ser que hay consecuencias de nuestras maldades, puede ser que hay una gran deuda, puede ser que estoy enfermo, no sé qué le pone un estado constante, pero Filipenses nos dijo, por nada estéis afanosos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar el afán. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en prioridad nuestras vidas. Y David lo hizo de la siguiente forma, en medio de sus dificultades. En el libro de Salmos 11, probablemente él escribió este salmo cuando estaba encerrado en la ciudad de Keila, cuando Saúl venía con sus 3,000 hombres, cuando los vecinos de Keila, que él había ayudado a los filisteos, lo iban a entregar. No hay salida, está al borde, está a punto de caer. David, ¿qué vas a hacer? La pregunta del Salmos, ¿qué hará el justo cuando los cimientos fueren destruidos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? David dijo, este es el plan. Vamos a hacer lo que es correcto, porque Dios es justo, ama la justicia y el hombre recto mira su rostro. O sea, si estamos vivos, vamos a venir a la iglesia. Si estamos vivos, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Si estamos vivos, vamos a seguir expandiendo el reino de Dios, andando hacia ti. Ese es el plan. Ese es el plan. El Señor sigue siendo la prioridad. Pero ¿cómo vamos a salir de los problemas de Saúl y los demás? No te preocupes de eso. Cada día su afán, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a esperar en las promesas de su providencia y vamos a descansar en paz el día de hoy. Y mañana su propio afán. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias, qué consuelo. Vuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas vuestras cosas. Mirando nuestra realidad y la realidad de la iglesia, Padre, nos has dado más allá de lo que nosotros merecíamos. Y sí, aún necesitamos. Pero queremos que todo sea para gloria y honra tuya, Padre. Quita de nosotros todo tipo de ansiedad. No es mirar a otro lado y dejar la realidad. No es eso. Sino mirando la realidad, miramos a Dios primero.
Te pido ayuda a este grupo de hermanos, Señor. Aquellos que están con ansiedad, con afán, preocupación, depresión, angustia, no sé. Tu palabra dice: venid a mí los que estéis llegados y trabajados, yo os haré descansar. Padre, enséñanos a quitar la ansiedad, a reemplazarla por una devoción a ti, por oración. Enséñanos a poner en orden nuestras vidas el reino de Dios y su justicia. Enséñanos de todo corazón a esperar en tus promesas. Yo lo añadiré. Ni tendrás que hacer tanto esfuerzo. Yo lo añadiré. Yo lo daré. Y gracias por la paz que nos das el hoy. Y mañana también. Si nuestra vida está para la eternidad, también puede estar en tus manos para el día de hoy. Bendice a estos hermanos, dales victoria en Cristo Jesús, que puedan confiar más en Él, en su presencia, en su palabra, en sus promesas. Gracias por ti, Padre. Gracias por la providencia del Padre. Gracias por el Espíritu que está en medio de nosotros. Gracias. En Cristo bendice tu palabra. Amén.